Si nosotros cogemos una fruta, como un aguacate, fíjense exactamente en la composición física y química. Recuerden que esto se hace a través de una técnica que se llama la bromatología. Ya vamos a ver qué es eso más adelante. Soy el Dr. Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Pero básicamente es una ciencia que se dedica al estudio de alimentos, es decir, yo cojo un alimento de cualquier característica, por ejemplo, en mi finca, un ejemplo, se da una semilla, pongámosle semilla X, y yo llevo esa semilla X a donde un químico de alimentos, se la entrego y le digo, señor químico, yo quiero que usted me dé la composición física y química de esta semilla para saber qué es, qué contiene, y si es buena o no para la nutrición humana, si es apta o no para la nutrición humana. Entonces, la persona, mediante unas técnicas físicas y químicas, es capaz de determinar qué tiene, si son carbohidratos, si son proteínas, si son grasas, cuánto de agua, cuánto tiene de cenizas, cuánto tiene de diferentes carbohidratos. Si tiene, por ejemplo, yo tengo un poco más de presupuesto y le puedo decir que me haga un análisis de sus vitaminas y sus minerales, también se puede hacer. Pero todo eso obviamente va haciendo que sea mucho más dispendioso su estudio. Entonces, fíjense que el aguacate es una fruta, hace parte de las categorías de frutas, si se dan cuenta ahí, donde dice categoría del alimento, pero es una grasa, porque fíjense la cantidad entonces de grasa que tiene, es casi el 15%, el 2% básicamente corresponde a fuentes de algo de aminoácidos o proteína, y en carbohidratos solamente llegamos al 8%, de los cuales el 7% son fibras, es decir, son carbohidratos de difícil digestión. Entonces, ¿por qué lo clasificamos dentro de un grupo azul o grasa si es una fruta? Porque principalmente lo que está aportando al sistema nutricional humano, desde el punto de vista dietético, como lo vemos ahí, es grasa, casi que el 15%. Entonces, fíjense que ya hemos visto diferentes, digamos, clasificaciones según la composición. Vimos entonces la lenteja y la zanahoria como carbohidratos, vimos entonces el huevo como una proteína y vimos entonces el aguacate como una grasa. ¿Por qué hacemos la clasificación por colores? ¿Y por qué usamos el amarillo, el azul y el rojo? Porque básicamente son los colores primarios y en nuestra sangre, nutricionalmente, solo circulan 3 moléculas de las cuales los seres humanos, nuestra especie, puede obtener recursos energéticos: proteínas, carbohidratos y grasas. Esos son nuestros combustibles que circulan diariamente en nuestros vasos sanguíneos. Entonces, por eso hay que saber clasificar los alimentos según lo que nos aportan a la sangre, no sobre lo que son. Es decir, fíjense que la fruta es un aguacate porque está clasificado como una fruta, pero esa fruta, cuando no la comemos, básicamente circula en nuestra sangre como una grasa, y como tal entonces debemos tenerlo presente, es una grasa. Bueno, ya teniendo en cuenta esto de clasificar realmente de una forma fisiológica, es decir, cómo circulan los alimentos en nuestra sangre, es mucho más fácil de entender el concepto de la alimentación molecular. ¿Y qué es esto de la convergencia molecular? Básicamente la convergencia molecular es lo que hemos venido haciendo en el transcurso de nuestra existencia, porque a nosotros básicamente nos han enseñado por cultura general a combinar alimentos, porque saben ricos, se ven bien en el plato, esto hace parte de la receta, así nos lo enseñaron, así es que nos lo han presentado siempre. Pero ahí es donde está el punto crítico del estudio de la nutrición humana. Es cómo debemos comenzar a romper esos paradigmas para aprovecharnos realmente del 100% de los alimentos sin que se nos vuelvan un arma de doble filo, es decir, si nos vuelva algo negativo para el sistema. Entonces, recuerden, nuestra propuesta de alimentación molecular es no quitar absolutamente ningún alimento, es aprender a usarlo desde el punto de vista de qué aporta al sistema.